coronavirus, pandemia, cuarentena, barbijo, alcohol en gel, no se aguanta más. ¡Flan! Por favor, que se termine. Falta vitamina D, estamos al horno. Default, desigualdad social, dengue, violencia, se picó todo. Y sociología. Que todas ellas, en este momento histórico que nos toca vivir, representan en el conjunto de la población un estado de alerta que nos describe inevitablemente una situación de crisis. ¿Estamos en crisis? Entonces, ¿qué vínculo hay entre la palabra crisis y la palabra sociología? O más zarpado, ¿cómo se relaciona la crisis con la sociología? Para responder esta pregunta me hice una entrevista a mí mismo. Para responder esta y una serie de preguntas más. Pero antes vamos a una pequeña pausa, tantito así y enseguida volvemos. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los videos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos, no los engañe. La margarina no es manteca. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Estamos en 3, 2, 1, aire. Bueno, como les prometimos, estamos acá conmigo mismo. ¿Cómo estás? Bien, acá, encerrado. Tremendo esto, pero bueno, hay que meterle. Bien, me costó dormir anoche, ¿eh? Sí, un montón, todos los días. Insomnio, ansiedad, estrés. Totalmente. El otro día nos metimos al baño de sonámbulo, caceroleando el grito de ¿dónde está el papel higiénico? ¿Dónde está el papel higiénico? Estaba al lado. Hay pan, hay vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, pero estamos acá un poco para charlar sobre cómo podemos vincular lo que estamos viviendo en relación a la pandemia, la crisis mundial, nacional y sociología. ¿Hay algún tipo de relación? Sí, completa relación. En efecto, tendríamos que hablar un poco de los orígenes de la sociología, ¿no? ¿Ah? Contanos. Bueno, la sociología es un producto típico del siglo XIX, es decir, el de la consolidación de la sociedad moderna. En el terreno en que nació la sociología fue el que siguió la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, las cuales iniciaron un tiempo de grandes cambios y transformaciones. Por ejemplo, apareció una nueva clase social, el proletariado de las fábricas. Recordemos que anteriormente al proceso de industrialización no existían las fábricas, ¿verdad? La vida era fundamentalmente rural, pero el hecho mismo del avance de la producción fabril devino en consecuencias impresionantes. Exacto, porque las poblaciones rurales, para poder subsistir, tuvieron que emigrar hacia las grandes ciudades que recién comenzaban a conformarse, precisamente porque era el sitio donde existían las fábricas. Y ahí se pica todo. Claro, porque el trabajo se producía en condiciones terribles. Precisamente porque en las ciudades industriales, junto con el crecimiento económico y de la población, aumentaba la miseria en forma proporcional, ¿verdad? Y el declive de los valores comunitarios, el desarraigo y el aislamiento agravaban también las condiciones de los trabajadores. Desde luego, y a eso sumale las hambrunas, epidemias, hacinamiento, mala calidad de vida en general. Fue verdaderamente impresionante. Exactamente. Bueno, y tenemos unas fotos tuyas de 1845. El equipo de producción viajó hasta allá para poder hacer un registro un poco más real. Y ahí vamos a ver qué era lo que sucedía en ese momento con vos. Digamos, las nuevas condiciones de trabajo y de vida que implicaron el tránsito de la vida rural a la vida urbana marcaron el comienzo de un proceso de degradación de la situación obrera y el proletariado de las fábricas, quien comenzaba a exigir cambios en el orden social cuando todavía no había terminado de morir el régimen anterior, la monarquía. Exactamente, y ese es el otro gran hecho que provoca el surgimiento de la sociedad moderna, ¿verdad? La Revolución Francesa. Acá estoy en la toma de la Bastilla, que después del Renacimiento comienza por su parte a construir las bases de una nueva forma de organización social que sería el antecedente inmediato de lo que hoy podemos llamar consolidación de la sociedad moderna. También de la contemporánea, sí también, pero libertad de expresión, voto universal, elecciones libres, democracia, gracias, tenés razón. Más o menos. Claro, la Revolución Francesa significó el principio del fin de las monarquías absolutas y el triunfo de lo que hoy llamamos democracia.
Genial, claro. Y entonces, ¿cómo podemos vincular esos orígenes con lo que estamos viviendo ahora? Pero no me contestes ahora, vamos a una pausa chiquitita y enseguida volvemos. ¡Corte! Mayonesa rica, para comer un montón. Pasen y vean, esto es el circo eléctrico del rock and roll. Lerner, Los Abuelos, Rubén Rada, Pedro y Pablo, Sass, Nito Mestre, Celeste y Charly García con Mercedes Sosa. Todos en un álbum que juntó lo que nunca estuvo separado, el circo y el rock and roll. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Hora 22:34 minutos. Temperatura 20 grados. Aire. Bueno, seguimos. ¿Cómo la está pasando? Uf, impresionante. Nos había quedado pendiente entonces una pregunta para continuar. ¿Cómo vinculamos los orígenes de la sociología con lo que estamos viviendo ahora? Bueno, la respuesta está en la palabra crisis. No hay duda de que todo esto que estamos viviendo es parte de una gran crisis global y en su momento la sociología también nace como la ciencia de la crisis. De un mundo compulsionado por las profundas modificaciones que se produjeron durante el siglo XIX. Es decir, que su gran pregunta va a ser ¿qué pasa con este mundo que cambia, ¿no? ¿Cómo superar toda la crisis? Y lo que estamos viviendo ahora es claramente un cambio del tamaño que aún no tenemos conciencia real, por cierto. De manera que también, como en aquel momento del siglo XIX, nos hacemos preguntas similares y tratamos de comprender este mundo en total transformación. Claro, entonces, el conector entre lo que vivimos ahora y aquel periodo es que al igual que hace 200 años, vivimos también un momento de crisis. Digamos, crisis que por otra parte no es ni fue la única de aquel momento. Argentina estuvo cargada de crisis, el mundo estuvo cargada de crisis durante todo el siglo XX y XXI. De manera que, bueno, esta es una de las crisis muy tangible en términos en cómo se manifiesta, ¿verdad? Impresionante. Se podría decir entonces que la sociología está en todos lados donde haya que tratar de comprender procesos sociales, culturales, económicos y políticos dinámicos. Totalmente. Y las preguntas que tenemos que hacernos en este momento son precisamente ¿qué queremos ser y hacer después de que esta crisis de la pandemia termine? ¿Qué cosas consideramos que estamos cambiando como personas? ¿Qué cosas de nuestra vida y de la sociedad en general que estaban mal y tenemos que modificarlas? Por eso se habla de oportunidad, ¿verdad? Toda crisis lleva implícita una posibilidad de un cambio. Y ese cambio tiene que producirse de manera pública. Tenemos que ser responsables y construir nuevos valores que nos fortalezcan en la sociedad. ¿Verdad? Nos dejas pensando un montón. Muchas gracias. Gracias, espero que la hayas pasado bien. ¿La pasaste bien? ¿Cómo la pasaste? Sí, la verdad que sí. Estaba un poquito frío el café, pero bueno, gracias por la invitación. Bueno, un pequeño detalle antihumedad. Nos vemos la semana que viene con mucha más información. Vamos a tener el lujo de tener a Pedro Saborido, que nos va a contar esa anécdota de cuando encontraron un ovni atrás de una unidad básica del José C. Paz. ¿Y saben quién estaba adentro? La semana que viene les contamos todo. Muchas gracias, muy buena semana.